completo con alegría, con esta explicación, introducción que hemos tenido. Vamos a comenzar nuestra segunda unidad. El día de hoy vamos a comenzar a seguir conversando. Tenemos para esta unidad 6 temas para trabajar. Y hemos hablado ya la primera unidad, varios asuntos para conocer los recursos naturales. En esta segunda unidad vamos a redundar un poquito en los recursos naturales más importantes, que son geoestratégicos, podemos decir, que son los recursos más redundantes y que cada rato, cada momento estamos haciendo uso y que es necesario, muy necesario para nuestra supervivencia. Aquellos recursos que se llaman pues la tierra, el agua, la energía solar, el aire, el oxígeno, el aire, el oxígeno. Esos recursos vamos a comenzar a conversar con más dedicación en estos días. Hoy día vamos a comenzar con el recurso hídrico, con el recurso del agua. Y para lo cual tenemos que nosotros ver aquí cómo vamos a comenzar la clase. Ay, Dios mío. Regresar a la reunión. ¿Qué me dice acá? Ay, Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Nada más que he hecho. Acá era. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho acá? Ay, vamos a ver. Voy a dejar de compartir para entrar nuevamente. He hecho un movimiento que no sé qué le he hecho, pero en fin. Vamos a ver si está mi clase acá. A ver, más arriba. Tiene que estar mi clase acá. Pero lo que pasa es que yo no sé qué he hecho. Ya, ahora sí, vamos a ver. Estamos nosotros, y digo, vamos a hablar hoy día del agua, porque es el tema que nos va a tocar el día de hoy para conversar. Y mañana en la próxima clase hablaremos de la tierra como recurso, y así estaremos conversando en estos días. Temas amenos, temas agradables, que no le aburran a nuestros amigos como son Dominic, que a veces se aburre y llega tarde, o a Dianita Elizabeth también, que a veces se me aburre y llega tarde. Hay que hacer más ameno la cosa para que no me abandonen, por favor. Pedrito Vela también está medio así, como que quiere abandonarnos. Ya, pero a ver, vamos a ver, ¿qué es uso actual del agua, aire, energía solar y potencial del suelo? Es nuestra unidad. El primer tema va a ser el recurso hídrico. Y hemos recordado un poquito que tenemos nuestras unidades, unidad 1, que hemos pasado, estamos entrando a la unidad 2, después era la biodiversidad, la actividad forestal, en el nivel 3, la actividad agrícola, en el nivel 3 netamente. El uso actual del agua, aire, energía solar y potencial del suelo. Aquí están nuestras 5 clases que vamos a tener en esta unidad. 5 semanas, ahí está. No podemos atrasarnos, un día teoría y otro día práctica para profundizar en tallercitos, en conversaciones, así para poder afianzar. Vamos a partir. A ver, me voy a decir ahorita, voy a conversar ahorita porque vamos a castigar a Diana hoy día por llegar tarde. A Diana hay que preguntarle primero a ella. Diana, para ti, ¿qué concepto tienes de agua que has estudiado en la secundaria? El año pasado se ha visto, has conversado y siempre estás conversando. Para ti, ¿qué significa el agua en tu vida? Pues yo creo que el agua es el recurso más importante, ya que pues el agua se utiliza a todo momento, es vital para hacer cualquier cosa y por ende hay que cuidarla mucho. Hay que cuidarla mucho. Entonces no hay que bañarse, Dianita.
Ay, sí, obvio, pero me refiero a que Ya, cuando hablo de cuidado, me refiero, o sea, como que hacer su uso racional, racional. no desperdiciarla. ¿Qué es racional, Diana? A ver, nuestro amigo, Carlos. ¿Qué conoces tú? Este es un Carlos Dávila Rojas. Pero por favor, cuando me van a contestar, prendan su cámara, por favor, porque se tiene que hablar directo. Carlos Dávila Rojas, Luis Carlos, ¿qué conoces tú del agua, Carlos, hasta ahorita? Podría decir, profesor, que el agua es la vida. El agua es Sin la, ella no podríamos vivir. el agua es la vida, sin ella no podríamos vivir. Una definición así, una frase bien, tú eres práctico de Carlos, muy, vas a ser buen ingeniero, práctico, eso es así, eh, la vida. Pero Carlos, tú puedes vivir 7, 10 días sin agua, y sin aire, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin aire, sin oxígeno? Nada. Al toque, 2 minutos creo, ¡pac! Mueres ya. Entonces el agua es vida, dices tú. Yo digo, no, el aire es vida, yo te puedo decir. El agua es un elemento muy importante. A ver, Guamán Crendi, hay que castigar a Crendi. A Carlos no podemos castigarle porque él entra puntual. A Crendi hay que castigarlo ahorita, hay que decir, Crendi, dinos tu amiga, ¿quién tienes por agua tú? Es un elemento Crendi, importante. Profesor, buen día. Crendi está alejadísimo. No, profesor, no sirve el micrófono. Estoy alquilando una cabina, no lo tengo, mi laptop. A ver, dinos, ¿qué tienes por agua? Es un elemento importante para nuestra vida diaria, ya que es de importancia de una suma vital para el ser humano. ¿Ves? ¿Me escuchó? Sí, perfecto, Clendy. Y además que es una voz muy bonita la que tienes y te hemos escuchado, pero bajito, pero bien te hemos escuchado. Muy bien, Clendy, gracias. Mientras te animes un poco a escuchar más. Bien, entonces vamos a pasar. El agua, el término agua viene del latín aqua. ¿Sí? El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Por eso su fórmula química del agua, en la tabla de los elementos químicos, está H2O. ¿Así, ¿sí? O1, H2O. Así está en la fórmula. Se trata de un líquido, vamos a decir, inodoro, que no tiene olor, insípido, que no tiene sabor, e incoloro, que no tiene color. El agua es el único elemento en la naturaleza que tiene estas 3 características: inodoro, insípido y incoloro. El agua no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. ¿Ya? Esa es una de las características importantes del agua. Aunque también se puede hallar en un estado sólido cuando se conoce como hielo y un estado gaseoso cuando se conoce como vapor. El agua es el único elemento de la naturaleza que pasa por 3 estados, donde nosotros conocemos el ciclo hidrológico del agua. ¿Sí? De líquido pasa a gaseoso, de gaseoso a sólido. Por eso hielo, que tanto a algunos les guste hielo. Y el agua, vamos a decir lo que es el agua, vamos a seguir hablando de lo que es el agua. El agua como recurso indispensable para la vida es un vital importante para la vida, dice. Para el correcto funcionamiento de la tierra depende del agua, para los animales. Pero ¿cómo está el agua en la naturaleza?
Él dice, el agua es la sangre de nuestro hogar, dice, de la tierra. Vamos a decir, en el mundo, 71% de la esfera terrestre es líquido, es agua, y solamente un 29% es tierra. Los continentes que hay, los 5 continentes que hay, solamente representan el 29%, y el 70%, 71% de todo representa el agua. El agua, los océanos, el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, el Ártico y el Antártico. Entonces, todo la capa de la Tierra está cubierta del líquido elemento, podemos decir. Y los continentes, a pesar de que vivimos ahí, nos desarrollamos ahí, corremos ahí, construimos nuestra casa, es pequeño. 79% de la Tierra está conformada pues por sólido. Esos cerros, llanos, etcétera, como quieras llamar, selvas. En 5 continentes también. Continente, el más grande, el asiático, el segundo, el americano, el tercero, el europeo, el más viejo y el más antiguo, el África, continente donde está la selva africana, y el continente de Oceanía o Australia, donde hay el país de Australia, Nueva Zelanda y otros países más pequeños que están en el continente de Oceanía, Australia. Las naciones están por toda la Tierra, las más desarrolladas están en Norteamérica. Bueno, el continente americano se divide en 3 también, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. En Norteamérica, en Europa y ahora en Asia, hay 2 superpotencias, hay 2 potencias muy importantes, que son la China y Japón. Y muchas naciones desarrolladas como Corea del Sur, etc. Entonces, el agua es un elemento que está en toda la naturaleza y que es indispensable para la vida del hombre. No solamente para la vida del hombre, para la vida de los seres vivos, de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, etc. Mira, para que exista esta selva tan hermosa, la amazónica, si no hubiese agua, no existiría esta selva, no hubiese humedad, no existiría, no hubiesen estas lluvias, no existiría esta selva, porque el agua va a ser la principal factor para que pueda haber una gran vegetación y vivan las plantas. Por el agua y el sol se van a dar el proceso de la fotosíntesis y todo lo demás, que las plantas van a purificar. O sea, el agua es principal. ¿Cuál es más principal, señor docente, el agua o el aire? No sé, los dos son tan importantes. La purificación del aire y del ambiente también es importante, porque tenemos que respirar buen aire saludable, no contaminado. ¿El agua se acaba? Creo que no. Otros dicen que sí. ¿El Perú tiene problemas de agua? No. Lo que más tenemos es agua, pero no tenemos agua potable. ¿Qué es el agua potable? Es el agua procesada, sin bacterias, sin sustancias que sean perjudiciales para el ser humano. Es el agua limpia, purificada, que va a servir para el consumo humano. ¿Sí? En Amazonas, ¿quiénes toman agua potable? La única ciudad que tiene agua potable es la ciudad de Chachapoyas. El resto de ciudades tienen agua entubada, los pueblos. Por lo tanto, hay que hervir esa agua, hay que purificar esa agua, hay que echarle cloro para purificar. O sea, bien. Entonces, el agua como recurso hídrico, como el recurso natural valioso, importante, recurso permanente. El agua no se acaba, el agua se contamina, el agua se malogra, el agua se impurifica, vamos a decir, pero el agua no se acaba, el agua está ahí. Pero puede acabarse el agua, por supuesto, en zonas cuando no manejamos bien los sistemas de reforestación, cuando deforestamos mucho, cuando atentamos contra una cuenca hídrica o contra un colchón hídrico,
un nacimiento de cuenca, ahí podemos vernos perjudicados o verse perjudicado por la disminución de la calidad del agua en ese sitio, o de la calidad y la cantidad del agua en ese sitio. Ya pues esto de acá, la importancia del agua, que es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la producción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos, hidrobiológicos, biológicos que la hacen posible el agua. El agua potable nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, mantener la musculatura, un buen estado físico tener, que nos veamos hermosos, buenos, guapos y guapas, actúa refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transformar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. 25,000 personas mueren al día por no tener agua limpia para beber en sus hogares. 25,000 personas en un día mueren. O sea, que qué belleza. Dios, la naturaleza ha sido bueno con el Perú. Nadie ha muerto de sed en el Perú. Nadie ha muerto por falta de agua. Y nadie va a morir porque tenemos cantidad de agua. ¿Pero qué tenemos que hacer? Siembra y cosecha del agua. Aprender a tener la conciencia ambiental, la conciencia hídrica de mantener el agua limpia. Eso es una cosa. Y cerca a los hogares y todo lo demás. 25,000 personas mueren cada día en el mundo por falta de agua. Más que el coronavirus mueren cada día. Y entonces ahí, pero nacen también varias. Para nosotros entrar a un estudio más cualificado, más serio, más científico, mejor, tenemos que saber que en nuestro país existen, primero, leyes que regulan el funcionamiento del agua. Hay varias leyes, pero primero la Ley General del Agua, está ahí, la Ley General del Agua, la Ley 17.752, yo siempre hablo 17.752, la Ley General del Agua, que se ha aprobado en 1969 en el gobierno del revolucionario de la Fuerza Armada, del señor Velasco Alvarado, la dictadura. Esa ley todavía no ha sido cambiada, es la ley vigente. Dice, en su primer artículo dice, las aguas sin excepción alguna son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del agua solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y desarrollo del país. A mí me encanta este primer artículo de la Ley General del Agua, el decreto ley. Decreto ley es cuando lo da un presidente sin el Congreso. Ley es cuando le da el Congreso. Cuando existen dictaduras o a falta de Congreso, los presidentes, el Ejecutivo, va a dar decretos ley. Este decreto ley es del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que no tenía este Congreso porque él era militar, que nadie lo eligió, sino él se eligió con las armas y gobernó al país desde el 68 hasta el 75. 1975 terminó su gobierno, que le dio golpe de Estado el general Francisco Morales Bermúdez, quien gobernó del 1975 a 1980, que regresó la democracia con Belaúnde. Velasco le da golpe de Estado, le deroga al gobierno de Fernando Belaúnde Terry
su segundo gobierno en 1968, y Morales Bermúdez convoca elecciones después de la constituyente, donde el arquitecto Fernando Belaúnde regresa de haber estado deportado, votado del país por Velasco Alvarado, regresa y se convierte en presidente de la República después de haber sido un profesor universitario en la Universidad de Miami. Ahí trabajó durante el tiempo que estuvo exiliado, se llama porque el presidente fue exiliado del país porque le dio golpe de estado al general Velasco a su primer gobierno, que fue del 1963 hasta 1968, que lo derrocó. Entonces, este artículo me gusta a mí mucho porque está bien pensado. Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas, ni, a ver, a ver qué me está pasando acá. Ni, no hay propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ella. El uso justificado, racional del agua solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país. Alguna persona que pueda decir, yo tengo mi chacra acá y esta quebrada me pertenece. Falso. No hay propiedad de las aguas. Las aguas son del Estado y son propiedad de la nación. Por lo tanto, todos los peruanos, haciendo uso justificado, racional, podemos utilizar esa agua y las aguas. Nadie es propietario de un río, de un riachuelo, de una quebrada. Nadie, absolutamente. Ni de una laguna, ni nada por el estilo. Su propiedad puede estar inmiscuido ahí, pero no es propietario del agua. Entonces, eso que quede claro. Entonces, yo por eso he querido que este artículo primero esté en una vía positiva. Le puse al artículo ahí para que ustedes puedan conversar. Antes de seguir, yo quisiera que ustedes tomen nota y vean algunas leyes que yo voy a ir mencionando y leyes que sirven para conocer un poco sobre la regulación, el tema del agua en el país. La Ley de Recursos Hídricos es la ley número 29338. Es la Ley de Recursos Hídricos. Una ley donde regula los recursos hídricos tanto para la acción humana como para las actividades económicas que tiene el hombre, como la agricultura, que es el agua, es básico, indispensable y el recurso más importante que va a necesitar la tierra para poder fertilizarse. El agua es básico, por eso en el Perú siempre se está trabajando con ampliación del sistema de la frontera agrícola y va a decir, tenemos que tener una política de infraestructura para la construcción de canales de riego y así de esta manera ampliar la frontera agrícola. La Ley de Recursos Hídricos y la ley también acá en esta ley importante van a dar que hay una Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua también va a tener su propia ley y donde esta ley de recursos hídricos va a crear la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua se va a conformar por una autoridad a nivel nacional, y como por ejemplo el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, sus siglas van a ser así. A ver, ¿quién está pidiéndome? Admitir, ha salido. ¿Quién ha salido? Domini siempre sale del aula por la puerta de atrás, Domini, y nuevamente ingresa silenciosamente. Pero yo desde acá lo estoy chequeando. Sí. Ley de Recursos Hídricos, donde va a crearse la Autoridad Nacional del Agua, pero también a nivel de cuencas se va a crear las ALAs, la ALA, Autoridad Local del Agua. En Amazonas, la Autoridad Local del Agua está en Ucubamba.
en Bagua Grande, la Autoridad Local del Agua. Entonces, también hay, esa es la ley 29338, también tenemos la ley de la autoridad ambiental, la ley 30.157, la ley de la autoridad ambiental, y la ley 30.640, ley que tiene por objeto la conservación y protección de las cuencas, de la cuenca, protección y producción de las cuencas, que esta ley va a incluir el artículo 75, lo va a modificar a la ley 29338, que es la ley de recursos hídricos. Esta ley va a ser una ley que va a modificar un artículo de esta ley, porque las leyes se modifican mediante ley. Entonces, hay una ley que del Congreso para modificar y para incorporar la conservación y protección de las cuencas, de las cabeceras de cuencas. Hay una ley que protege la cabecera de cuenca, un artículo que va a ser incorporado a la ley. Sí, bien. La ley número 30.722 declara interés nacional y necesidad pública la recuperación y conservación y protección de las cuencas de las aguas, de las aguas del río Guayaga. Porque eso fue el 2018, se promulgó esta ley. Y la ley 30.157, ley de las organizaciones de usuarios del agua. Esta ley fue en enero del 2015, la ley 30.157, la ley de organizaciones, de las organizaciones de usuarios del uso de agua. Ley de las organizaciones de usuarios del uso de agua. También hay un para riego. Esto en la parte muy del sur del departamento, desde Bagua, Ucubamba, hay organizaciones y comités de regantes. Esta ley regula el uso de estos comités de regantes, cómo se van a organizar. Acá en Magdalena también hay un comité de regantes, también en Levanto, en otros distritos hay comités de regantes que se van a organizar, pero para eso tienen una ley para el uso, para que no se puedan maltratar sobre el uso de las aguas. Entonces que eso que quede bien, la Constitución también el Estado tiene como política de Estado la conservación del agua y de las cuencas hídricas o de las cuencas hidrográficas. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Pasó algo? Nada. Muy bien, continuamos. ¿Continuamos, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. ¿Quién habló? Vos que da miedo. Ya. Continuamos. Entonces, para seguir analizando un poco sobre el agua en el país, tenemos que conocer qué es una cuenca hidrográfica. Ya tenemos la legislación del agua en el país. Tenemos ya la ley de agua, la ley de recursos hídricos, la ley de la autoridad ambiental, de la Autoridad Nacional del Agua, de la Autoridad Local del Agua, que en Amazonas hay una autoridad local del agua que es en Bagua Grande. Entonces, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Es un espacio geográfico que contiene las aguas de un río y sus respectivos afluentes o tributarios. Entonces, tenemos aquí un pequeño gráfico que ha salido, donde vemos un río y vemos sus afluentes y vemos un naciente. ¿Dónde nacen? En la cordillera. ¿Y dónde mueren? En el océano mueren. Puede ser en el océano Pacífico, el océano Atlántico, que ahora lo vamos a ver. Pero todos los ríos de nuestro Perú nacen en la cordillera de los Andes. Si nosotros analizamos la cordillera de los Andes, aquí vamos a ver qué es una cabecera de cuenca,
¿A qué nos referimos con colchón hídrico? ¿Por qué es importante conservar el colchón hídrico? Eso también. Cabecera de cuenca es la naciente de la cuenca. También esa naciente de la cuenca, se lo dice, como es naciente de cuenca, es colchón hídrico. También. Donde nace en las alturas, donde nace la cuenca. Especialmente son en sitios boscosos o en sitios que hay mucha nieve también, como los grandes nevados que hay en el Perú. ¿Sí? Entonces, vamos, en el contexto actual, nosotros tenemos nuestro país, allí no hay una información que a mí no me gusta y buscar. Profesor, Hay, disculpe, ¿está con la diapositiva siguiente, está viendo eso de la cuenca, todo eso? ¿O Ley General de Aguas, decreto está bien todavía? no, estoy viendo la cuenca ya, estoy viendo el contexto actual, recursos, cuenca, ¿no aparece? No, no, no aparece, por eso preguntaba. Solo Ok. aparece la Ley General de Ley Aguas. General de Aguas, decreto nomás. Ahí, Ley General de Agua, dice ahí. Entonces, Sí. ahí, Ajá. ¿qué dice? Artículo 1, Igual, las sigue lo aguas. mismo. Ya está, Espérenme, igual. un minutito, me van a esperar. Voy a dejar de compartir y nuevamente voy a entrar. Ay, ay, ay. Gracias por avisarme porque si no, estaría. Ya. Ahora, ¿qué está saliendo en la pantalla? ¿Qué está saliendo en la pantalla? Importancia del agua. Ahí, Ahora sí, ahora sí. Ya. ahí. Ley General, ahí. Ya, esto es lo que estaba hablando del nacimiento de Cuenca, un gráfico que nace siempre en la cordillera y tiene sus tributarios y siempre los ríos van a ir al mar o algunos no van a ir al mar, van a ir a algún lago, en el caso del lago Titicaca. Entonces decíamos que es cabecera de cuenca, ahí está. ¿Qué nos referimos con colchón hídrico? Ya expliqué. ¿Por qué es importante conservar un colchón hídrico, una cabecera de cuenca y una cuenca? El tratamiento en una política de Estado para gestionar el territorio es importante que el Estado o el gobierno dirija y gestione el territorio de la cuenca. ¿Y cómo se va a gestionar el territorio de la cuenca? Primero desde el recurso hídrico y después todo su alrededor va a tener una gran importancia de recursos, vamos a decir, de flora, de fauna, recursos productivos que hace la actividad económica del hombre alrededor de un río, donde van a estar las actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y todo lo demás. Entonces ya, y también se puede dar, las ciudades más importantes tienen que estar cerca de un río y porque el río es importante. Hemos visto en anteriores veces que a lo largo de la humanidad, cuando el hombre se desarrolló en sociedades complejas, se estableció cerca a un río. Las grandes culturas, por ejemplo, como Mesopotamia, los caldeos asirios entre los ríos Tigris y Éufrates, el río, en la cultura egipcia en el río Nilo. Entonces, así hemos revisado todo ese recorrido histórico del establecimiento de ciudades complejas, sociedades complejas en la historia de la humanidad, y siempre se han tenido que establecer en un río. La cultura china entre los ríos Yangtze-Kiang y Huanghe, traduciendo al castellano los ríos Azul y el río Amarillo, que hoy día son pues focos importantes de desarrollo agroindustrial, industrial, agrícola y todo lo demás, la meseta, la reserva, el sitio de los dos ríos Huanghe y Yangtze-Kiang en la China, donde hoy está, pues por ahí está la ciudad de Beijing. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, cuando vamos a decir, cuando hablamos de cuenca en el Perú, cuando hablamos de cuencas en el Perú, cuando hablamos de cuencas hidrográficas en el Perú, hemos dicho que son espacios geográficos del nacimiento de un río, el cauce medio, el cauce medio, el cauce alto de un río, el lecho de un río, vamos a decir que recibe afluentes y todo lo demás. En el Perú, concretamente, tenemos 3 vertientes hidrográficas. Vertientes viene de vertir,
de botar, de... ¿Cómo se puede decir otra palabra? Hay un montón de sinónimos que se pueden decir: vertiente, botar, no sé, no sé, no quiero decir, porque si digo una palabra vamos a entender mal. Entonces, hay varios significados de esta palabra vertiente, y pues vertiente, dónde bota sus aguas, dónde va sus aguas. Entonces, en el Perú, la más grande vertiente es la vertiente del Atlántico. O unos dicen Atlántico, otros dicen Atlántico. Entonces, el territorio nacional del 1.285.216,216 kilómetros cuadrados, el 76,6% pertenece a la vertiente del Atlántico. A mí no me gusta llamarlo vertiente del Atlántico, a mí me gusta llamarlo vertiente del Amazonas. Que quede claro eso, vertiente del Amazonas. Cuenca es la más grande, es la más, con la mayor cantidad de ríos cuenta, y la mayor en volumen de agua también, mira, hay 200.000 mililitros, impresionante. Precipitaciones al año, es la región, es la zona geográfica de selva alta que utiliza dos pisos altitudinales, pero dos regiones naturales de la selva, la Rupa Rupa o selva alta, y la selva baja o Mau o selva baja. Por supuesto que es el 76% de nuestro territorio nacional. En esta cuenca va a haber características muy importantes de los ríos. Cuando nosotros ya hemos estudiado en secundaria y hemos podido analizar la presencia del fenómeno orográfico o de cordillera de los Andes, que lo vamos a redundar en otro momento, vamos a hablar más de la cordillera de los Andes, entonces vamos a decir que la cordillera de los Andes comúnmente tiene dos ramales, pero casi siempre tiene tres ramales. El ramal occidental, que está apegado al Océano Pacífico, el ramal oriental, que está hacia la selva, y en muchos casos el ramal central, que va, el ramal de cordilleras, que va en la parte central. Entran desde el Ecuador en dos ramales, y en tres también ramales podrían entrar, pero entran en dos ramales concretamente, ramal occidental y ramal oriental, pero se van a unir en el nudo de Pasco. Eso ya lo conocemos nosotros, ¿sí o no? Y luego va a bajar hasta Chávez, se va a unir en el nudo de Vilcabamba. Se van a unir, de Vilcanota, pero se van a unir en el nudo de Vilcanota. Entonces van a ver, uno en el norte, que estoy marcando acá con la flechita, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Esos ramales se van a unir ahí. En esos dos nudos de la cordillera de los Andes van a nacer dos ríos importantes. Por el nudo de Pasco, en la vertiente central, va a nacer el río Marañón. Y en la parte del nudo de Vilcanota va a nacer el río Huallaga. Estos dos ríos van a descender por la cordillera de los Andes primero, y van a ir recibiendo el Alto Ucayali, el Alto Marañón, de su naciente acá, muchos dicen en el Nevado del Mismi, entonces van a ir pero uno en el Nevado del Mismi y otro en el Nevado de Churopa. Entonces van a ir bajando, van a ir rompiendo el agua, la cordillera de los Andes, y estos dos ríos, que son los dos más grandes en el Perú, desde su nacimiento, el Marañón y el Ucayali, van a ir y se van a unir a las alturas del pueblo de Nauta, y donde ahí van a formar el río Amazonas. No, algunos dicen, no, el río Amazonas nace en la naciente del Marañón y no existe el río Marañón. Otros geógrafos dicen que no, el río Amazonas nace en la naciente del río Ucayali, y que el Marañón es un tributario. Entonces, pero nosotros manejamos la información que hicimos. Ambos ríos van a formar el río Amazonas en su unión a la altura del pueblo de Nauta, en el departamento de Loreto, provincia de Nauta. Cerca a 1 hora más o menos por carro de la ciudad de Iquitos, Nauta, que es capital de una provincia. El río Marañón va a recibir tributarios importantes en su recorrido, como son el más grande, es el Huallaga,
Y cuando vamos a estudiar en un ratito, vamos a revisar las vertientes de nuestro departamento. Nuestro departamento vierte sus aguas por medio del Ucubamba, del Marañón, perdón, del Ucubamba, del Chinchipe, del Chiriaco o Alto Imasa, como ustedes lo llaman acá en el sur, Santiago, Cenepa y el río Nieva, que son los ríos que hay en el departamento de Amazonas, van a vertir sus aguas al Marañón, al Alto Marañón. Y los ríos de la cuenca del Guayabamba en la provincia de Rodríguez de Mendoza van a verter sus aguas al río Mayo, y el Mayo es afluente del Ucayali. Entonces es una situación que nuestro departamento está dividido prácticamente en dos grandes vertientes que van sus aguas. La del Marañón, con el Utcubamba, que es el que tiene más recorrido en Amazonas, y las del Guayabamba, que van de sus aguas al Guayaga o al Mayo y después al Guayaga. Pero el Guayaga es tributario del Marañón. Es tributario del Marañón a la altura del pueblo ¿cómo se llama?, de San Lorenzo. Se va a unir y va a unirse ya al río Marañón. Y pues toda esa vertiente. De ahí el río Marañón va a recibir al río Napo, varios ríos, pero de ahí van a recibir. Pero también en el Perú, aparte de esta cuenca grande de la Amazonía, del Amazonas, que se llama la Amazonía peruana, que tiene aproximadamente el 76% del territorio nacional, va a haber una vertiente del río Madre de Dios, que está en el departamento de Madre de Dios, que sus aguas va a verter a un afluente del Amazonas y va a ir al Amazonas. Por eso contamos, no va al Marañón ni al Ucayali, pero es una vertiente que sale del río, con el río Madre de Dios se va al, no sé cómo se llama este río, el Brasilero, y este río Brasilero que va, el río Madre de Dios se va a llamar en Brasil otro nombre y va a continuar hasta otro tributario y van a ir al Amazonas. Ya no al Marañón en territorio peruano, sino al Amazonas cerca a Manaus y en Brasil. Entonces, la vertiente del Atlántico o del Amazonas tiene algunas características importantes, que por la presencia de muchas lluvias en todo el año, especialmente a partir de los fines de año, la cantidad de lluvias que es bastante, tanto en la selva alta que en la sierra central, por eso y en la selva, toda la selva alta y la selva baja, la presencia de muchas lluvias va a hacer que estos ríos sean largos, extensos, y anchos, y con caudal y régimen regular. Que es que todo el año son navegables estos ríos por embarcaciones pequeñas en la parte del Alto Marañón, en Condorcanqui, con chalupas, con pequepeques, y en la parte más baja ya de Borja para abajo, con lanchas de 300, 400, 500 toneladas, y a la parte de Iquitos llega transatlánticos, porque el río Amazonas es bien hondo. A Iquitos, al puerto de Belén y Iquitos llegan ya transatlánticos muy grandes, barcos muy grandes que comercian ya con todo, porque el río Amazonas a la altura de Iquitos en algunos sectores tiene hasta 3 kilómetros cuadrados, y cuando desemboca en Leticia, el río Amazonas, en la frontera con el Ecuador y Colombia, va a tener aproximadamente casi 5 kilómetros cuadrados. En Santa María nomás de Nieva tiene el río Marañón, tiene un espesor en la parte de Santa Rosa de casi 400 metros de ancho. O sea, estoy hablando de 3 cuadras, ¿sí? 300, 400 metros de ancho, estás hablando de 3 cuadros aquí en Chachapoyas. Para que te hagas una idea lo ancho que son, comparado con los ríos de la sierra, que son chiquitos, pequeños y riachuelos. No puedes comparar el Ucubamba con el río Marañón. El Ucubamba es un tributario, en el Ucubamba no puede. Hasta el Tingo, no puedes venir hasta el Tingo con Pequepeque. No, porque es un río ya
torrentoso, caudal, muy torrentoso, pero no con régimen irregular, es muy angosto, pero muy correntoso. No se puede entrar con embarcaciones pequeñas. Entonces, el régimen es regular con la presencia de altas lluvias, los ríos, el caudal es alto, incluso en los tiempos de mucho verano hay también navegación, porque siempre se puede navegar, y son el recurso, los ríos son sitios muy importantes para la actividad humana, pues, aparte de servir como vías de comunicación, están pues los peces naturales de la Amazonía peruana que les va a brindar para sus alimentos. Nuestros amigos que están como en Nuevo Cajamarca y Aguajún, ahí saben lo que es el mijano, conocen lo que es el mijano, y el mijano es una vez al año que el hombre de la Amazonía... Obvio, Diego Hurtado. Claro. Entonces, cazan una vez al año los pescados con el mijano que van surcando hasta las cabeceras y los secan, los salan, los ponen en paneros con hojas y los guardan durante todo el año y sirven muchísimo. Eso y la fariña son para el hombre de la Amazonía los alimentos que van a responder, la fariña hecha de la yuca, van a responder durante todo el año en tiempos de necesidad. Entonces, la vertiente del Atlántico está ahí, que nacen en la cordillera de los Andes y se deslizan por la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Rompen la cordillera de los Andes también, muchos de ellos, para formar pongos, cordilleras, pongos, valles ricos también en la parte alta, donde se van a dar una gran, en el Guayaga, por ejemplo, en San Martín, en Pasco, perdón, en Posuso, por ahí por Tingo María, grandes extensiones hermosas de café y todo lo demás. Una agricultura maravillosa que va a haber en todas esas partes, en la parte de Cubamba, el Bajo Cubamba, y el Valle de la Papaya de Bajo Grande, que es hermoso y extraordinario con su producción, el valle más productivo de todo el departamento de Amazonas. Entonces, continuando, vemos la vertiente del Pacífico. Nosotros vemos la vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico es la vertiente que tiene muchos ríos, que nacen en la parte occidental. Los ríos nacen en la parte de la cordillera occidental y bajan. Son ríos pequeños, son ríos muy torrentosos, pero con régimen irregular. Solamente tienen bastante agua en tiempo de lluvias, pero en tiempo de verano, en tiempo de que no hay lluvias, las aguas pues son muy pocos, incluso algunos se secan. Hay ríos muy importantes como el río Santa, que tienen 140, 150, 170 kilómetros, algunos de largo. No vamos a comparar como el Marañón, que tiene más de 1000 kilómetros, el Ucayali, que tiene más de 1000 kilómetros. Estos ríos son pequeños, que bajan de la cordillera occidental, y su régimen es totalmente irregular. Cuando hay lluvias tienen a caudal, no son navegables, ninguna parte del año son navegables. Entonces, estos regímenes, pero sí estos pequeños ríos de la costa, que son como 50 y tantos, me da la impresión, teniendo los datos más o menos, estos ríos en sus valles que desembocan en el Océano Pacífico, se dice vertiente del Océano Pacífico, vertiente del Pacífico, que abarca el 21% de la superficie terrestre en nuestro departamento, en nuestro país, pero que concentra al más del 75% de la población. Imagínate que concentre toda la población. Lima, con sus 10 millones de habitantes, tiene al río Lurín y al río Rima, que son ríos pequeños que últimamente están, por esto de que ya no están siendo contaminados por el efecto de la pandemia, estaban siendo purificados sus aguas, son ríos muy contaminados algunos. Ojo, pero todos estos ríos son tratados ya para el consumo humano y convertidos en agua potable en muchas de las grandes ciudades. Las más grandes ciudades que existen en el país están en la costa, y eso lo conocemos y lo sabemos. Entonces, a pesar de que es poco territorio, está la mayor cantidad de población ahí en la costa, y estos ríos pequeños a su alrededor
van a tener también una gran agricultura, y la agricultura va a ser muy extensiva, y la agricultura, incluso en algunas partes, como en el norte, la agricultura para la caña de azúcar y el procesamiento de la agroindustria del azúcar y de los rones, de las bebidas de licor que salen, incluso del el alcohol, el metano, que es el alcohol de la caña de azúcar. Entonces, todo eso se va a dar pues una gran agroindustria, una gran actividad económica extraordinaria. Y a pesar de ser estos ríos pequeños, van a hacer reservorio, van a cuidar el agua, y con esas aguas van a irrigar, aparte del consumo humano, van a irrigar toda la parte de la agricultura punjante y extraordinaria de espárragos en el norte, que hay en toda la costa peruana y en toda la costa de sur a norte. Esto yo solamente Perfecto, menciono. profe. Dígame. ¿Aló? Ya. ¿Continúo? Sí, profesor, continúe, normal. Ya, ya, muy bien. Entonces, y luego tenemos esta vertiente pequeña, eh, endógena, que es una vertiente que no va a los ríos, al mar, exógena es que va al mar, los ríos, una endógena sui generis en la meseta del Titicaca, en la meseta del Collao, está el lago Titicaca, la vertiente del lago Titicaca, que solamente es una vertiente que tiene solamente el 3,6% del territorio nacional. Supuestamente dice tiene número de cuencas 13, no. Subcuencas que hay ahí. El Titicaca tiene la mayor cantidad de agua pues, por habitante al año, y las precipitaciones son menos. En la costa las precipitaciones son mucho menos todavía, mira, mucho menos que en la selva. Imagínate la selva con 4.000 milímetros al año, y el lago Titicaca también se dan grandes sequías ahí en el lago Titicaca. Entonces, la mayor parte de estos ríos del lago Titicaca nacen en la meseta de Vilconota, y que bajan pues al todo el departamento Puno, desde el departamento parte del departamento del Cusco, que Cusco también por la vertiente del Camisea tiene hacia la vertiente del Ucayali. Entonces, el otro también tiene pues de Moquegua, también tiene ríos que van para el lago Titicaca, de Arequipa también algunos ríos van, entonces van bajando estos ríos, van formando el lago Titicaca. Y el lago Titicaca tiene salida, pues por el río Desaguadero también tiene salida. Justo está en el centro, y dos partes, pues, el lago Titicaca. Una parte es soberanía peruana y otra parte soberanía boliviana, del hermano país de Bolivia. Entonces tenemos ahí el lago, y es el lago navegable más alto del mundo, de agua dulce todavía, más agua del mundo. Cuando vemos el lago, el mar Caspio, o esos lagos grandes, son lagos de sangre de agua salada. Esto es el único, el lago más alto del mundo con agua dulce para el consumo humano, donde se ha desarrollado pues grandes culturas a lo largo de la historia, de la historia del Perú y de Bolivia, de Sudamérica. Los uros, que son ahorita los indígenas, o los aborígenes, los naturales de ahí, los nativos de ahí, vamos a decir, la cultura de los uros, que han hecho sus islas flotantes en base de totora, han puesto totora, y han puesto tierra encima de eso, y han hecho ciudades enteras que mantienen pues una agricultura, tienen toda su actividad en islas fabricadas por los suros a lo largo de la historia. Y luego también todos los aymaras, la cultura aymara se desarrolla ahí. Y el lago Titicaca es fuente pues de civilización, con la gran fortaleza de Tiahuanaco, y la cultura de Tiahuanaco, que fue el escenario principal donde se desarrolló a 21 kilómetros del lago Titicaca, de la ciudad de Puno, se desarrolló esta cultura antigua. Entonces la vertiente del lago Titicaca es pequeña, y como le digo, también hay otra vertiente, que es la vertiente del Madre de Dios, que no va a dar a Ucayali ni al Marañón, sino va a dar por Brasil, va a salir hacia, hacia un afluente
del Amazonas, pero ya en territorio brasileño. El Divortium aquarum, que se dicen los expertos, son divisores de aguas, y a muchos de estos ríos en la Amazonía, en el caso de los límites con el Ecuador, para la parte de Amazonas, la frontera dice Divortium aquarum entre el Chinchipe y el Comainas. Entonces, en cambio, en los ríos como el Putumayo y el río Ayaviri son hitos naturales. En un lado es el Perú y en otro lado es el Brasil, como el Ayaviri, y en el Putumayo, en un lado es el Perú y en otro lado es Brasil, como el río Putumayo, que divide la frontera peruana desde Huepí hasta Leticia. Huepí es en el punto más alto y Leticia es en la desembocadura del Putumayo, y formándose ahí el trapecio amazónico. ¿Qué más podemos hablar de las vertientes? Entonces, estos datos no me lo he inventado yo, sino he sacado de una página web de la fuente de la ANA, Autoridad Nacional del Agua. Entonces, esto es para explicar, muy didáctico, me pareció más razonable, yo no puedo estar haciendo. Si hay hecho, tenemos que utilizar de la autoridad para poder coger su vía positiva y para poder explicar a los jóvenes lo mejor que se puede en forma más didáctica sobre las vertientes. Nuestro país cuenta con 159 cuencas denominadas unidades geográficas para la Autoridad Nacional del Agua, y que lo está dividiendo en todas las cuencas: 84 para el Atlántico, 62 para el Pacífico y 13 para el Titicaca. Una cosa importante que dice, no se puede comparar cuenca con cuenca. ¿Por qué? Porque las cuencas del Pacífico no lo puedo comparar con las del Atlántico, porque tienen diferentes características y son diferentes en tamaño, en volumen de agua, en todo lo demás, igual que las del Titicaca. Nuestro amigo Rubén y nuestro amigo James, ellos no utilizan ducha para bañarse, se van al río Mayo, se tiran ahí. Sí, profe, hay ducha. Hay ducha, pero yo pensaba que te tiras al río Mayo, ya. Es cuando hace mucho calor, profe, va más rápido. Ay, muy bien, Hurtado. Ya. Caso de emergencia, profesor, nomás un chapuzón y a cambiarte. Qué rico es nadar en el río también, ¿sí? Sí, muy agradable. De padre. No, nadar en el río es un deporte muy importante y es una terapia muy importante para el estrés. La natación. Profesor, el río Mayo sí es navegable. Si es, el río Mayo es navegable, pues con pequepeques, con embarcaciones pequeñas, con botes de 5, 6, 7 toneladas. Sí, sí. Con cámara, nomás, profe. Es el río Naranjillo de James. El río Naranjito sí no se puede navegar, no sea mentiroso, yo conozco eso también. Sí, con cámara, profesor. Pero cámara no es navegar pues con cámara, es hacer deporte de aventura. Navegar es con un motorcito que sea peque o un esfera de borda como Johnson 40, 60, 80, 100 caballos. Eso es navegar. ¿Qué va a entrar la cola en el río Naranjito? En el río Mayo sí puede, hasta cierta parte se puede navegar con pequepeques y con esferas de bordas. No me mientan, ¿ah? Ya. Acá pongo un ejemplo, yo la microcuenca del Tila-Cancha, lo he hecho, la microcuenca del Tila-Cancha simplemente para referencia, para los que vivimos en Chichipoyes y tenemos acá, el agua de Tila-Cancha viene de ahí, del reservorio, de la zona de Tila-Cancha, vamos a decir una microcuenca pequeña de Tila-Cancha que tiene que ser estudiado y cuyo principal nace, está ubicada en el departamento, en el distrito de Levanto, pasa por el distrito de San Isidro del Maino y luego llega pues y beneficia con sus aguas a toda la ciudad de Chachapoyas, y que es la única ciudad del Perú, de Amazonas, que tiene agua potable a un 99.9% de purificación, como son las naciones, el agua que las naciones como Bélgica y Holanda pueden tener de purificación. Por eso es bueno vivir siempre en Chichapoyas, porque la vida es saludable en Chichapoyas, ¿sí? Ojalá que las otras ciudades también puedan tener
su agua en el futuro inmediato. Hidrográficamente pertenece a la subcuenca del río Osmal y el río Osmal va hacia la cuenca de Lucubamba y esta va hacia la cuenca del Marañón. Y la del Marañón va hacia la cuenca hidrográfica del Amazonas. Entonces partiendo de Chachapoyas, Tila-Cancha vierte sus aguas al Osmal, el río Osmal va hacia Lucubamba como tributario de Lucubamba, el Lucubamba va al Marañón y el Marañón va al Amazonas y el Amazonas al Atlántico. Mira cómo se da esa cosita tan hermosa que nos parece un poco broma, pero que es muy interesante. Acá hay dependen y que tienen que trabajar en conservación de cuencas con políticas del Estado subnacional, en este caso el distrito, la municipalidad distrital, tanto distrital como provincial, la municipalidad distrital de Levanto, la municipalidad distrital de San Isidro del Maino, podemos decir, ahí también está la SUNAS, en el edificio de más está el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y Chachapoyas también, que tenemos que ver, que exigirle al alcalde que haya pues conservación de cuencas, reforestación en esas partes, para que trabaje conjuntamente con estos alcaldes para poder, han participado muchas instituciones como APECO y la GIS, y otras más, el gobierno regional, la Autoridad Nacional Regional Ambiental, etcétera. Entonces, era solamente para esta diapositiva es para tener una idea de que como de una cuenquita tan chiquita podemos ir haciendo un abanico tan grande, de una cuenca tan grande como el Amazonas, que nosotros como territorio pertenecemos a la gran cuenca del Amazonas y como territorio también pertenecemos a la cuenca del río Marañón. Somos parte de la cuenca del río Marañón. Chachapoyas es parte del río Marañón. Mendoza es parte de la cuenca del río Guallaga, que también incluye el río Marañón, porque el Guallaga es tributario del río Marañón, como el Mayo es tributario del Guallaga. Entonces, ves que todo Amazonas es tributario, es vertiente del río Marañón. Todo Amazonas, o sea, por cualquier lado que quieras verlo, todas las aguas van a esa vertiente. Por eso es muy importante la conservación aquí también pongo una cosa de la cuenca del Tilicancha, que para conocimiento y para conocer la importancia que tiene la conservación de la cuenca, Tilicancha es reserva hídrica, Tilicancha es colchón hídrico también, que tenemos que conocer, una subcuenca que nosotros le llamamos cuenca, para poder a nivel de cuenca fortalecer y analizar la cuenca. Entonces nos puede servir un poco diseñar para implementar planes y políticas de sensibilización en el cuidado del agua, en el manejo del agua, cómo se puede manejar mejor, optimizar mejor el recurso hídrico de Tilicancha, tanto para la ciudad de Chachapoyas, no desperdiciarlo, y tener una maravilla que es un agua tan potable que tenemos en Chachapoyas. Entonces, eso era para incidir un poquito en la cuenca del Tilicancha. Instituciones. ¿Cuáles son las instituciones del Estado que tienen que ver con la conservación y uso racional del agua? Muchas tienen diferentes funciones y actividades. Tenemos el MINAN, Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, que es la que debe, que debe tener la acción principal en el uso racional, en la distribución, el manejo, las autorizaciones, la Autoridad Nacional del Agua, que tiene sus divisiones descentralizadas, que son las autoridades locales de agua, también. La SUNAS también, que es importante, la SUNAS para los servicios netamente de agua a nivel de consumo humano, el CENAMI, que también es un instituto de investigación para medir la cantidad de las precipitaciones pluviales que existen, pluviales, de las precipitaciones pluviales, en otros términos, lluvias, granizos, etcétera, que vienen
desde la atmósfera caen, entonces ver la cantidad y ver el nivel de las precipitaciones que hay. El tiempo también lo mide Senami y todo lo demás para trabajar como instituto técnico. También los movimientos telúricos y todo lo demás también va estudiando Senami, el tiempo va a decir, este año cómo será el niño, qué fortaleza tendrá, qué fuerza tendrá y todo lo demás. Importancia geopolítica que tiene el agua. La situación hídrica actual de América Latina demuestra que el agua tiene una evidente dimensión geopolítica, que se revela de modo más o menos manifiesto según la generosidad de la naturaleza y la disponibilidad tecnológica de un momento dado. Al mismo tiempo que genera adaptaciones culturales, históricas, ecológicas y todo lo demás. Cada río, cada cuenca tiene su propia biodiversidad, sus propios rasgos ecológicos, sus propios rasgos culturales. Mira, en la Amazonía, los Saborunas en Amazonas, los Saborunas en Cahuapanas, en la parte de Loreto, en Datén del Marañón, los Saborunas en Yurimaguas, en la provincia del Alto Amazonas, los Saborunas que están expandidos por comunidades Aguajún, que están expandidas por Imasa, Condorcanqui, sus 3 distritos, en Nepa, Santiago, en el distrito de Manseriche, en el distrito de Cahuapanas, etc. Loreto, los Saborunas que están en el Muyo, también en la parte de Aramango, hay 12 comunidades indígenas, Aguajún, y los Huambizas que están en la parte norte, centro y norte de la causa de la cuenca del río Santiago, los Huambizas, que son aproximadamente 8.000 y tantos, 8.900 Huampis que tienen su propia lengua, que tienen su propia historia. Entonces también, y por ejemplo, los Ashaningas, en la selva central, en la parte del Cusco, del Camisea, los Pirus, los Ticunas, los Amuechas, los Shipibos, ¿cómo se llama? Los Campas, en toda la Amazonía peruana, 50 y tantas comunidades, naciones indígenas que están ahí con rasgos culturales y todo lo demás. Los quechuas en la parte del Cusco, los aymaras en la parte del lago Titicaca, los uros en la parte del lago Titicaca. Imagínate cómo podemos ver esa gran expresión también de adaptaciones culturales, históricas, que se van a dar en las cuencas. Las cuencas tienen que ser estudiadas desde un punto geopolítico también, porque son espacios de interacción del hombre que hay que cuidar. También tenemos que tener en cuenta que el mundo está sufriendo por agua y la Amazonía es una de las grandes reservas hídricas del mundo. Entonces, muchas potencias internacionales que están teniendo ya con problemas del agua, porque dicen que si hay una tercera guerra mundial será la tercera guerra mundial por el agua, dice, el recurso natural más importante que va a tener para la subsistencia del hombre. Y imagínate en el África, que tienen el río Nilo y que tienen ahí el río más largo del mundo en el África, están sufriendo, tienen aparte el Congo, tienen aparte varios ríos importantes, pero tienen el desierto más grande de la tierra, el Sahara, que es inmenso y que donde la gente, los pueblos pelean por el agua, hacen guerras por el agua, ya ahorita en el Asia, Bangladesh sufre de agua, la India también tiene problemas de agua, a pesar que tiene 2 ríos inmensos como el Indo y el Ganges, pero tiene sectores de la India y en los sectores del Asia Menor, están ya con problemas del agua en Asia y en el África. Entonces, por eso es un recurso importante geopolítico que las naciones quieren. Y mira, y la posición geográfica del Perú en la cuenca del Pacífico le hace también muy importante, porque la que tiene que competir es Perú con Chile, con Ecuador y Colombia para atraer más el comercio internacional hacia sus puertos. Entonces, el puerto de Callao tiene que pelear y luchar geopolíticamente con el puerto de Valparaíso en Chile para captar más la atracción del comercio, porque
Eso es la pelea, eso es la guerra en estos años ya, que va a ser la importancia que va a tener el país para atraer a los grandes capitales internacionales y el puerto del Callao, el puerto de Hilo, el puerto de Moyengo en el sur, el puerto de Ete, el puerto de Paita en el norte, son puertos importantes que tienen que modernizarse, el Estado tiene que poner infraestructura ahí de punta para que los barcos más grandes puedan anclar ahí y no puedan tener problemas, etcétera. Eso quiere una tecnología también muy rigurosa de última generación para que puedan entrar transatlánticos y grandes buques que puedan anclar ahí. Entonces, y traer la mercadería y pueda abaratarse los costos. El control geopolítico del mar también es importante. Mira, Brasil, que es el gran mercado de más de 200 millones de habitantes, tiene que, para salir al Océano Pacífico, y en el Océano Pacífico están las naciones más desarrolladas de la Tierra, llámese Estados Unidos con California, llámese México en la parte del Océano Pacífico, llámese los países centroamericanos como Costa Rica y todo, aunque no son desarrollados, pero la China está en el Océano Pacífico, Japón está en el Océano Pacífico, los tigres del sudeste asiático están en el Océano Pacífico, Singapur, Malasia, Taiwán, Vietnam, son los tigres del Pacífico, Corea del Sur, que tienen Corea del Sur con su gran industria de automotriz, como Japón con la Toyota. Entonces, miren dónde están estos grandes países y estos grandes puertos y que es importante negociar en el Pacífico como el espacio geopolítico más importante de comercialización y negociación como vías de comunicación para el futuro. Y entonces Brasil tiene que dar la vuelta por el canal de Panamá, y el canal de Panamá es muy costoso para que pase uno de los barcos y tiene que recorrer muchos kilómetros. Los puertos como Sao Paulo, que es el principal puerto de Brasil, o el puerto de Río de Janeiro, o otros puertos que están en el océano, en el océano Atlántico, y que tienen que negociar con el océano Pacífico y tienen que pasar por el canal de Panamá o tienen que pasar por el canal de Beagle al sur de Chile, que el canal de Beagle es muy peligroso, puede haber tormentas y todo más, no hay la seguridad respectiva para poder hacer un buen tráfico marítimo. Entonces tiene que buscar Brasil alternativas de salir con carreteras y con trenes, por eso dice tren bioceánico que va a pasar por Pedro Ruiz, que va a pasar por Pucallpa, va a pasar por va a cruzar así la selva peruana y va a ir a Ete y ahí va a desembarcar, hay que mejorar el puerto de Ete. Brasil y los chinos están interesados en ese gran tren eléctrico o el tren bioceánico, la carretera bioceánica, porque Brasil tiene necesidad de salir con sus productos tanto al sur peruano, a Hilo, como al norte peruano, a la parte de Ete o de Paita. Entonces Brasil también está interesado porque necesita negociar. ¿Y por dónde tiene que negociar? La situación geopolítica del Perú le hace que sea una carretera mucho más barato que salir por Chile, porque tienen que atravesar Bolivia, o Bolivia y Chile tendría que atravesar más rápido es por Perú, porque es más angosto y más rápido se construye un tren bioceánico, como se llama, o una carretera bioceánica o interoceánica, como quieran llamarlo. Entonces Brasil el gobierno brasileño está muy interesado en salir al Pacífico, y la China también quiere negociar, no con el Perú, mucho porque el Perú tiene 30 millones de habitantes, es un mercado bastante pequeño, y a la China le interesa negociar con Brasil porque es un gran mercado de 200 millones de habitantes, de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, que tiene una reserva de recursos naturales, pero también mata dos pájaros de un solo tiro estas naciones. Dice, vamos a apoyar esta construcción. Entonces, negociamos con Brasil y negociamos con Perú. Entonces, Perú tiene su situación geopolítica muy importante. Los gobernantes peruanos tienen que ser muy moscos ahí para poder aprovechar la coyuntura y poder hacer negocios y firma de convenios si se va a hacer o no se va a hacer estas carreteras, que tienen que hacerse definitivamente, pero que tienen que favorecer a la economía peruana y que tienen que buscar pues el bienestar y la mejora de la producción, de la satisfacción de la nación en el Perú, del elemento humano, imagínate.
Una carretera puede traer muchas cosas positivas, pero puede traer muchas cosas negativas también, porque con la carretera viene el narcotráfico, etcétera. Pero con la carretera también viene el desarrollo, el crecimiento económico, dónde vamos a vender los productos, etcétera. Más rápido nos vamos a trasladar, va a venir más turismo. Unas ventajas tremendas, entonces también entonces, mira la situación geopolítica del Perú, que está en medio del Pacífico. Ojo, hemos hablado del agua dulce, pero no hemos hablado del agua salada, ¿sí? El agua salada también es importante, el agua dulce también para construcción de grandes centrales hidroeléctricas, pero el agua salada también es importante para esto. Entonces es un recurso que sirve comunicación. Podemos sacar sal de la tierra, de la mar, perdón, sal del mar. Podemos potabilizar también el agua del mar con tecnologías como lo hacen muchas naciones muy desarrolladas y que potabilizan y mejoran el agua del mar. Entonces, la presencia del mar de Grau, la presencia del mar peruano y sus 200 millas marinas también es una alternativa, una posibilidad importante de desarrollo por la que si los ríos de la selva, las aguas de la selva le dan los recursos ictiológicos de la Amazonía, que son los peces, los pescados que hay, el boquichico, la carachama, la cascabel, etcétera, ya podemos decir, el paichito. Las riquezas del mar peruano también son extraordinarias. La anchoveta, el atún, el jurel, etcétera, etcétera. O sea, el Perú, no sé por qué diablo tiene que ser pobre teniendo tantas riquezas. Ahí está. Siempre va a ser eso el gran vigna y el gran problema de eso. Entonces, importancia geoeconómica que tiene las aguas, lo mismo que estaba hablando ya, esta es la importancia geoeconómica de ecosistemas acuáticos que son susceptibles de ser usados por distintas maneras por la sociedad y aportan numerosos servicios al bienestar humano. En la pesca también, la pesca indiscriminada que se da a veces. Por eso el Estado tiene que poner tiempos de veda y todo lo demás. En la pesca y que pueden ser utilizadas. La dimensión económica del agua es impresionante. Te podemos hacer, ¿cómo se llama? Biocriaderos o piscigranjas, ¿cómo se llaman? Biocriaderos, etcétera. Que se puede comenzar a trabajar con trucha. En Chachapoyas, lo más rico y más agradable que yo he probado es la trucha. Se puede hacer una trucha, un envasado de trucha tipo el atún, tipo el jurel, de filete de trucha que podría negociarse en todo el mundo en base con aceite y conservantes se puede distribuir. Hay tantas actividades que podemos decir, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué somos pobres? Hay que invertir más en esto. Entonces, hasta aquí voy a decir, yo estoy dejando una lectura en el modo, el agua es vida, cuídala. Y mañana nos toca a las 3 de la tarde a nosotros nuestra hora de práctica. Yo he volado, pero como va a quedar ahí, ojalá que se haya grabado, Dios mío, para que ustedes vuelvan a escuchar. Entonces, para mañana va a quedar el trabajo que vamos a hacer. Voy a dar a cada grupo un trabajo para que pueda investigar y podamos exponer. De repente hoy en la noche les aviso por el WhatsApp los temas que vamos a exponer o si no, le vamos a distribuir como las leyes para poder tener una idea importante de lo que son cada una de estas leyes en la conservación del agua o de repente la misión de grupos de 2 para que seamos más rápidos el día de mañana, poder exponer así un temita, cada uno en nuestro taller que vamos a tener y profundizar el tema del agua. Aquí alguna pregunta que tengan que hacer, que decir, habla hoy o calla para siempre. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Qué dicen? A ver, que nadie quiere hacer un comentario. O sea que me arrochan a mí ustedes. A ver. Se va. Milena, imagínate que una ingeniera agroindustrial le pregunten,
Oye, ¿dónde queda el río Guayabamba? ¿Dónde queda el río Santiago? Esta Profesor, señorita. se cortó, disculpe, está Sí, que se no, corta se corta, totalmente. Domini le preguntaba a Saavedra, le decía, una Sí. ingeniera agroindustrial que está sacando pecho y decir, yo soy ingeniera agroindustrial. En una conferencia le pregunté, señorita, ¿qué nos puede decir de la cuenca del río Santiago para mejorar los productos agroindustriales? ¿Dónde queda la cuenca del río Santiago? Ahí sí yo diría. Yo diría ahí sí, Milena. ¿Sabes qué diría? Estoy escuchando la conferencia de mi exalumna Milena, que era una brillante en mi clase. ¿Sabes qué diría? Ay, 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 si de los esfuerzos este es el bruto, ay, 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 qué bruto diría. Pero yo sé que ustedes van a profundizar. No se quiere también que seamos expertos, sino que al menos dominemos el tema del recurso hídrico en el Perú y su relación con toda la producción, la parte política, la parte económica. No se puede hablar de economía si no se habla de agua. Yo pienso Sí. más todavía, Dominic, tú que está, usted que está, yo pienso que digo, la democracia Sí, pero ya no comienza me con veo agua limpia para todos. mañana con nosotros. ¿Ah? ¿Qué dice Hurtado? Yo diría, mi lema de mí sería, la democracia comienza con agua digna para todos. Claro. Yo tengo un río a mi disposición, profesor. ¿Sí? Pero esos ríos que estás tomando el agua tienen sustancias fecales. ¿Ah? No está purificado. Puede servir para la agricultura, pero no sirve para la alimentación. ¿Sí o no? Y Pero aparte, profesor, acá salió un proyecto hace termino, tiempo ya de agua potable. termino con esto, para que vaya y mañana conversamos más lo que ustedes quieran. Por ejemplo, el Estado dice ahorita, la emergencia sanitaria. Vamos a dar, el problema grande de la desnutrición infantil es los bichos que tienen los niños. ¿Por qué tienen los bichos si les hemos dado parasitol o le hemos dado sustancias para que boten esos bichos? ¿Por qué? Porque el agua no está purificada. Le das purgante, pero nuevamente cuando va a tomar esa agua contaminada, nuevamente vas a criar bichos en el estómago, lombrices y todo lo demás. Entonces, el agua es básico para la salud, para el desarrollo. El agua potable es extraordinario, es necesario 100%. Si quieres mejorar la alimentación de los niños, tienes que hacerlo primero con agua buena. Y hay que hervir el agua, hay que tomar las precauciones respectivas. Bien, aquí vamos a terminar. Muchas gracias. Yo cada vez que tengo una clase con ustedes paro feliz, aunque ustedes, como hoy día se me largó, Charlie Yapiquín, ¿dónde estará Charlie? Si lo tengo ahorita, lo ahorco, Charlie Yapiquín, por haberse largado de mi clase. Lo voy a poner en el... entonces, Dios me los bendiga, amigos. Yo con ustedes hago la clase más linda, estoy más feliz, más contento con ustedes, ¿verdad? Tranquilo. Nos vemos mañana. Profesor.